Gracias a Dios. Bueno, a ustedes les voy a invitar que vayan buscando en sus Biblias el Salmo 25. El Salmo 25 estaremos leyendo los versos 12 y 13. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre de Cristo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Vamos a continuar con el tema que hemos tomado, inclusive parte de la visión de todo este año, de vivir en el temor de Dios, pero estamos en el subtema de la bendición de vivir en el temor de Dios. Créanme que vivir en el temor de Dios no tiene pierde. Vivir en el temor de Dios tiene sus garantías, tiene sus beneficios, y especialmente de lo que estamos hablando es de la bendición de vivir en el temor de Dios. Y bueno, espero con todo mi corazón que este tema pueda hacer eco en su espíritu de cada uno de ustedes, para poder sentirse motivados a seguir viviendo en el temor de Dios, para que puedan ustedes gozar de bienestar, que es principalmente el deseo de nuestro Dios. Dios ha querido que el ser humano goce de bienestar. Desde que lo creó en el huerto del Edén, lo hizo con el propósito de que gozara de bienestar, de que disfrutara de lo que es la vida en este mundo. Pero bueno, lamentablemente la desobediencia cambia todas las cosas en las personas, y si el mundo sufre, y si los seres humanos sufren, no es por culpa de Dios, porque Dios siempre ha deseado nuestro bienestar. Pero como dice el libro de Isaías, cada quien ha tomado su camino, cada quien ha querido vivir como quiere, pensando que no pueda haber ninguna consecuencia cuando las hay. La verdad es que existen consecuencias de no buscar a Dios, de no vivir en su temor, de no y de alejarnos y de apartarnos del bienestar que Dios desea que cada uno de nosotros disfrutemos. Y bueno, el texto que hemos tomado dice que el hombre, la mujer que vive en el temor de Dios gozará ¿de qué? ¿De qué goza el hombre, la mujer que vive en el temor de Dios? De bienestar. Y recuerden que les hablé que este vocablo en el hebreo implica 5 cosas con respecto a bienestar. Hablamos, la primera es de gozar de cosas buenas, de gozar de un buen esposo o una buena esposa, de gozar de cosas agradables, y lo último que vimos la vez pasada fue de gozar de cosas alegres. Y hoy vamos a ver la última de lo que significa este vocablo bienestar en el hebreo, que es gozar de ser prósperos. ¿Gozar de qué? De ser prósperos. Y bueno,
En el libro de Deuteronomio, nosotros vamos a encontrar algo muy especial. Ahora, todas las personas, por lo regular, el creyente que vive en el temor de Dios, sabe que existen principios, y cuando hablo de principios, estoy hablando de principios bíblicos que existen para que la persona pueda, el hombre, la mujer que vive en el temor de Dios pueda disfrutar de lo que es la prosperidad, de lo que significa en el vocablo hebreo bienestar, la última que estamos viendo, de ser prósperos. Y bueno, vamos a ver ahora allí en el libro de Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10, los versos 12 al 13. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, para que yo te prescribo hoy. Y la última parte del texto dice: ¿para qué necesitamos vivir estos principios? ¿Para qué necesitamos nosotros practicar estos principios? ¿Para qué? Para que tengamos prosperidad. Para que tengamos prosperidad. Ahora, aquí nosotros podemos ver que Dios también en su palabra, en la tercera carta del apóstol Juan, en su versículo 2, nos dice algo muy importante: amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado. ¿En qué? Dice: en todas las cosas. Esta tercera carta del apóstol Juan a la Iglesia Universal describe, por inspiración de Dios, en el apóstol Juan describe el deseo del corazón de Dios para su iglesia. Y el deseo del corazón de Dios para su iglesia es que prosperemos en todas las cosas. Dios tiene ese deseo de que su iglesia, de que el creyente que vive en el temor de Dios prospere en todas las cosas. Tenemos más de una década escuchando por muchas partes lo que hoy algunos han denominado como la doctrina de la prosperidad, donde quienes enseñan esta doctrina han hecho mucho énfasis, y fíjense en qué han hecho énfasis. Han hecho énfasis, dicen ellos, en el interés que Dios tiene de que tú seas rico, de que tú mereces tener el mejor negocio, el mejor trabajo,
el mejor salario, la mejor casa, la mejor ropa, o sea, de marca, el mejor auto, tener dinero en el banco, viajar por muchos lugares o continentes. Y lo terrible de esto, porque la mayoría de los cristianos no tienen el hábito ni obedecen al mandamiento del Señor de que escudriñemos la palabra de Dios. De que como iglesia nosotros, cada uno de nosotros que vivimos en el temor de Dios, debemos de leer todo lo que es la Biblia, todo. Y no una vez, sino todas las veces que podamos debemos de leer su palabra para que nosotros podamos identificar cuando alguien nos está enseñando algo, aunque esté en la Biblia, pero no lo esté aplicando de manera correcta, que se está saliendo fuera del contexto de lo que realmente Dios está diciendo. Porque yo lo he escuchado también, esta línea, esta corriente de enseñanza o de doctrina, y yo puedo ver cómo forzan la palabra de Dios, y digo, me da mucha tristeza ver que la gente pues lo absorbe como esponjita. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál es la razón? Porque es atractivo. Porque esta doctrina es atractiva, es agradable, porque como seres humanos, aún como cristianos, tenemos la tendencia de ser materialistas. Yo pregunto, ¿quién no quiere tener el mejor negocio? ¿Quién no quiere tener la mejor casa? ¿Quién no quiere tener el mejor auto? El mejor empleo. ¿Quién no desea tener dinero en el banco? ¿Quién no desea viajar? Esta es nuestra tendencia de la mayoría de nosotros, porque aparte de ser cristianos, somos humanos. Y cuando escuchamos este tipo de enseñanza, pues encaja muy bien con lo que queremos, con lo que nosotros estamos buscando en este mundo, estar bien. Y quiero decirles que quienes adoptan esta enseñanza no tienen reparo en hacer cualquier sacrificio por hacer que la aplicación de estas supuestas promesas, que no son completas, sino solo una parte, se cumplan en su vida. Y quiero decir lo siguiente, y el engaño más grande de mucha gente es creer que tener prosperidad material es símbolo de estar bien con Dios, o que es símbolo de vivir en bendición con Dios, cuando en muchos de ellos existe una tibieza en su relación con Dios, donde no existe ningún sacrificio por llevar una vida de negación por la que Jesús demanda. Porque Jesús demanda algo de nosotros en lo que no hacemos énfasis, en lo que yo no escucho. ¿Y cuál es el énfasis del Señor para nosotros? Es para todos. Jesús dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz
¿Y qué? Y sígame. Eso como que no es muy atractivo, porque pregunto, ¿a quién le gusta negarse? ¿A quién le gusta renunciar a lo que más le gusta? ¿Quién quiere renunciar a sus placeres? ¿Quién quiere renunciar a lo que le produce cierta felicidad humana? Sin embargo, esa es la demanda del Señor. Ahora quiero aclarar una cosa para que no me malentiendan. Dios, y lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios no está peleado porque tú tengas una buena casa. Dios no está peleado con que tú tengas un buen empleo, tengas el mejor negocio, tengas el mejor auto, tengas dinero en el banco. Dios no está peleado con que te vaya bien en las cosas materiales. No está peleado eso. Pero el deseo de Dios es más completo, es más general, porque Él desea, según el texto que tenemos aquí enfrente o acá del lado o detrás de mí, es que Dios desea que prosperemos ¿en qué? Que prosperemos en todas las cosas. Y esto abarca en primer lugar las cosas que tienen que ver con su reino. Es decir, todas aquellas cosas que no son temporales, todas aquellas cosas que no podemos ver con nuestros ojos humanos, todas aquellas cosas que tienen que ver con la eternidad. Y el hombre y la mujer que vive en el temor de Dios se apasiona por esto, por lo primero, por buscar las cosas eternas, por buscar las cosas que perduran siempre, que no son temporales, aún cuando no les esté yendo bien, porque no a todos, a pesar de ser cristianos, a veces nos va bien. ¿Saben que hay mucha gente temerosa de Dios, fiel a Dios, que le sirve a Dios y que se esfuerza y que vive una vida de negación y que a pesar de todo eso no tiene una buena casa? Y que a pesar de eso no tiene un buen auto, sino tiene una carcachita, no tiene dinero en el banco, no se viste con ropa de marca, a veces hasta compran ropa de segunda. Pero eso no les roba el sueño, porque el hombre y la mujer que vive en verdad en el temor de Dios sabe que eso no es más importante que buscar el reino de Dios, que buscar las cosas que tienen que ver con la eternidad. Eso es lo primero que dice Dios. Y entonces cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, buscando primeramente todo lo que pertenece a la eternidad, las demás cosas vienen por añadiduras y que no solamente tienen que ver con las cosas materiales, porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué les gustaría tener más? ¿Dinero o salud? ¿Qué les gusta más, dinero o salud? Si Dios pudiera hacerse tangible y estuvieras frente a Él y te dijera, hijo, aquí tengo 10 millones de dólares para ti y aquí tengo
enfermedades. ¿Qué te gustaría? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué escogeríamos? Y vamos a pensar que tú estás pasando por alguna crisis económica, que tú estás viviendo con limitaciones, no andas rentando, o vives allí con tus suegros porque no tienes dónde vivir y tú dices, no, es que no es correcto que esté con mis suegros, ya necesito vivir aparte. Dime, ¿qué escogerías? El cristiano que vive en el temor de Dios sabe que existen principios para gozar de la prosperidad. Y la prosperidad no solamente tiene que ver con lo material, la prosperidad tiene que ver con las cosas interiores, ¿sí? No hay cómo vivir con paz en el corazón. No hay cómo vivir, como dice el apóstol Pablo, vivir contentos con lo que tenemos ahora. Estar contentos. No tengo un carro, ando rentando. Bueno, bendito sea Dios, ya llegará el día en que Dios me dará. Y si no me da, pues no hay ningún problema. De todas maneras, yo sigo. Como dijo el profeta Habacuc, aunque la higuera no produzca higos, ni haya ovejas en los corrales, de todas maneras yo me gozaré en el Señor. De todas maneras yo bendeciré el nombre del Señor. Porque no hay nada más importante que tener paz. Miren, le he predicado a muchas personas de todos los estratos sociales y le estaba predicando a un hombre que tiene muchos negocios y le decía, ¿qué haría usted en que un día normal no abriera sus negocios? Dijera, hoy no voy a abrir mis negocios. Dígame, ¿qué haría algo así? No, dice, porque pierdo mucho dinero. ¿Por qué? Porque su seguridad está en las cosas que tiene en este mundo. Pero cuando tú tienes a Dios, tu seguridad está en Él, ¿sí? Y digo, no, hay cosas que el dinero no puede comprar. Dicen por ahí, con el dinero puedes comprar una cama, pero no el sueño. Con el dinero puedes comprar un crucifijo y colgártelo aquí, pero no ser salvo. Con el dinero puedes comprar libros, pero no sabiduría. Con el dinero puedes comprar placer, pero no amor. Sin embargo, dije que el creyente que vive en el temor de Dios sabe que existen principios en la Biblia que le garantizan poder vivir en prosperidad. Y tiene bien claro, dice el texto que leímos de Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Vivir en el temor de Dios es tener bien claro en nuestro espíritu lo que Dios pide de nosotros. De no andar divagando, bueno, ¿qué querrá Dios de mí? No, yo estoy claro de qué es lo que Dios pide de mí. Y dice ahí en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? ¿Y qué dice que lo que pide Dios? La primera cosa, sino que temas a Jehová, ¿qué? Tu Dios. En otras palabras, lo que tenemos como visión en este año, que vivamos ¿en qué? En el temor de Dios. El hombre que vive en el temor de Dios tiene en su espíritu bien claro qué es lo que pide Dios de él. Y dice, bueno, Dios pide de mí que viva de mí, teniendo el temor de él. Ahora, hemos dicho, ¿qué es vivir en el temor de Dios?
Vivir en el temor de Dios es vivir respetándolo, vivir honrándolo, vivir reverenciándolo, vivir reconociéndolo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Proverbios 3:6 nos dice lo siguiente. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Dije, ¿cómo podemos vivir en el temor de Dios? Que es algo que Dios pide para que me vaya bien. Bien emocional, sentimental, físico, económico, material, en todo. ¿Qué es lo que Dios pide? Dice que viva temiéndole. En otras palabras, que viva en su temor. Pero dije, ¿cómo vamos a vivir en el temor de Dios? Dice, reconócelo en todos tus caminos. Ahora, esta palabra reconocer en el hebreo significa recibir dirección. ¿Qué significa? Recibir dirección. En el Salmo 32, en el versículo 8, dice de la siguiente manera el Señor. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo les pregunto, ¿cómo puedo yo reconocer a Dios en mi vida para vivir en su temor? Recibiendo dirección. ¿Cómo nos va a guiar Dios? Yo les pregunto, ¿a través de qué nos guía Dios en nuestra vida? ¿A través de qué? ¿A través de qué? A través de la palabra. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta palabra en el hebreo también significa reconocer, significa colocar a Dios en primer lugar en toda nuestra vida. Es entregarle a Él todos nuestros planes o proyectos de vida. Yo les pregunto, ¿cuántos tienen proyectos de vida? ¿Cuántos tienen proyectos de vida para sus hijos? ¿Cuántos quieren que sus hijos lleguen a ser licenciados, doctores, ingenieros, arquitectos, que tengan un buen trabajo? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos tengan eso? ¿Cuántos? Yo creo que todos los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Bueno, reconocer a Dios es entregarle eso. Decirle, Dios, aquí están mis hijos, yo los pongo en tus manos, tú guíalos, Señor, y yo voy a hacer lo que tú me dices, que yo a ellos les enseñe el temor tuyo, les enseñe a conocerte para que les vaya bien. Ahora, también significa entregarle a Dios todas nuestras necesidades humanas que Él de antemano ya conoce. Él ya sabe qué necesitamos o no. Es más, antes de que tú le digas, Dios, mira, yo necesito esto, Él ya sabe qué necesitas. A veces sabe ni lo que tú mismo sabes. Él ya lo sabe. Mateo 6:33, en la traducción lenguaje actual, dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como el único Rey y que hagan todo lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Ahora, en la versión 60 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cómo voy a vivir en el temor de Dios? Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué es reconocer? Es colocarlo a Él en primer lugar en todas las cosas de mi vida, en mis proyectos, en todo lo que yo deseo como ser humano, como padre, como esposo, como hijo,
como trabajador, como lo que sea. Yo necesito reconocerlo poniéndolo a Él en primer lugar, porque Él dice en su palabra que busque primero el reino de Dios y después todas las cosas vendrán por añadiduras. Y en esta versión que acabamos de leer dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único ¿qué? Rey, y que hagan todo lo que les pide. Dios les dará, ¿cuándo? Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Yo les pregunto, ¿tenemos necesidades, sí o no? Todos tenemos necesidades. Los solteros tienen necesidad de casarse. Los casados tienen necesidad de llevar adelante a su familia. Los que terminaron una carrera tienen necesidad de un trabajo. Los que están enfermos tienen necesidad de ser sanados. Y si hacemos una lista de necesidades, tenemos muchas necesidades, pero dice el Señor, si buscamos primero su reino, porque de esa manera estamos reconociéndolo a Dios, estamos viviendo en su temor. Dice que Él a su tiempo, dice el texto, a su tiempo, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer a su tiempo? ¿Qué nos va a dar a su tiempo? Nos va a dar a su tiempo lo que necesitamos. Miren, saben que hay muchos que se adelantaron en algo que debieron esperarse, en hacer un negocio cuando no era tiempo, se adelantaron, se apresuraron en elegir con quién se iban a casar. No era esa la voluntad de Dios, pero tú te adelantaste y después hay quienes hoy sufren consecuencias por haber no buscado la dirección de Dios, por no haber esperado su tiempo. Tú le pediste, pero tú te adelantaste, no esperaste a que Dios te diera lo que tú necesitabas a su tiempo. Y entonces hay quienes viven enojados con Dios, resentidos con Dios, pero Dios no tiene la culpa, porque Él dice que lo reconozcamos a Él como lo más importante, como nuestro Rey, como el único, y que hagamos lo que nos pide, porque solo cuando hagamos lo que nos pide, entonces Dios nos dará a su tiempo las cosas que necesitamos. Y especialmente el que vive en el temor de Dios busca lo siguiente. Colosenses 3:1. Dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han resucitado con Cristo? ¿Cuántos han resucitado con Cristo? ¿Qué es resucitar con Cristo? Pues es haber dejado el pecado, haber dejado la vida que teníamos y ahora estamos en Cristo. Hemos resucitado a una vida nueva, ¿sí? Dice, si habéis resucitado con Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cualquier persona que confiesa ser cristiana tiene que vivir con esta convicción espiritual de que ha resucitado con Cristo. Y como ha resucitado con Cristo, ahora está consciente de lo que dice el versículo 3 de este mismo capítulo, nada más que en la versión, en la nueva traducción viviente, dice así: pues ustedes han muerto a esta vida. ¿De qué tenemos que estar conscientes si hemos resucitado? ¿Qué dice el texto? ¿De qué necesitamos estar conscientes? Si vivimos en el temor de Dios, ¿de qué tenemos que estar conscientes?
de que hemos muerto ¿a qué? A esta vida. A esta vida. Y que nuestra verdadera vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Solo de esta manera, el creyente que vive en el temor de Dios no tendrá ningún problema de tener este principio espiritual. Y solo esta persona puede ser candidata a buscar las cosas de arriba. Un creyente que solo vive en lo que ve, que solo vive en lo que puede tener en este mundo y solo se afana por ello. Y ahí es a donde pone todas sus energías, ahí es a donde invierte todo su tiempo. Entonces esa persona es porque no está viviendo en el temor de Dios. Puede venir a la iglesia, puede venir y levantar sus manos, puede estar cantando, puede haber aprendido a orar, puede haber aprendido muchas cosas porque las ha visto, cómo se hacen y las aprendió, y sin embargo no vivir en el temor de Dios. No ser una persona que ha resucitado, no ser una persona que ha entendido que su vida está muerta a esta vida, a este mundo, que su vida está escondida con Cristo en Dios. Pero el creyente que vive en el temor de Dios, primero está convencido de que ha resucitado con Cristo y está consciente de que ha muerto a esta vida y que su vida está escondida en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios. Proverbios 3:6, volvemos y ya estamos terminando. Dice: reconócelo en todos tus caminos. Dijimos, ¿cómo podemos vivir en el temor de Dios? Reconociéndolo en todos nuestros caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Saben que existen creyentes que creen que están viviendo en el temor de Dios? Dije que creen, pero que en realidad no están viviendo en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le ponen restricciones, a Dios le ponen limitaciones en su vida. No dejan que Dios obre en todo lo que es su persona. Todavía han reservado cosas que no le han entregado a Dios. Dios dice: perdona a quien te ofende. Dios dice que no guardemos rencor. Dios dice que desechemos toda amargura. Dios dice que desechemos todo resentimiento. Dios dice que no hablemos palabras obscenas. Dios dice que no amemos a este mundo ni las cosas que hay en el mundo. Hay creyentes que dicen o que creen vivir en el temor de Dios, pero le ponen restricciones a Dios en su vida. No le han o le han limitado a que Dios gobierne todo su ser. Y la consecuencia de todo eso es que muchos hoy están sufriendo. Muchos están lastimados. Muchos se sienten infelices. Muchos se sienten insatisfechos. Muchos sienten que la vida no tiene sentido. Y dicen: pero si yo conozco a Dios, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo canto, pero si yo oro, pero si yo... Sí, pero no vives realmente en el temor de Dios. Hay cosas en tu vida donde no has dejado que Dios obre.
a donde eres tú el que gobierna, a donde eres tú el que determina, a donde eres tú el que decide, a donde tú dejas a Dios a un lado. Y entonces, como consecuencia, viene la tristeza, viene el dolor, vienen las amarguras, vienen los resentimientos, vienen todas aquellas cosas que nos dañan. ¿Por qué? Porque no le entregamos todo a Dios. Pero si le entregamos a Dios todo, entonces experimentaremos lo contrario. Disfrutaremos de la paz, nos sentiremos aprobados por Dios, no tendremos culpas, no nos estaremos condenando. Aun cuando llegáramos a pecar, sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos esa paz con Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en temor, porque le hemos entregado todo a Él. Yo pregunto, ¿cuántos quieren disfrutar de esa prosperidad? Si tú hoy estás pasando por alguna crisis, si tú estás sufriendo por alguna situación, es porque hay algo en tu corazón que no le has entregado a Dios. Tienes rencores todavía, no has perdonado a tu esposa, a tus hijos, a tus padres que te lastimaron, que te dañaron, a tus hermanos, algún compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar. Es cierto, vienes a la iglesia, pero todavía cargas con eso, no has dejado, no le has entregado eso a Dios. Entonces no puedes tener lo que Dios quiere darte, pero hoy lo puedes tener si tú quieres. Ponte de pie en esta tarde. Y recuerda, vivir en el temor de Dios es vivir reconociéndolo en todos nuestros caminos. Dios quiere tu bienestar. Llévate eso hoy en tu corazón. Dios quiere tu bienestar. Dios quiere que te vaya bien, no solo en lo material. Dios quiere que te vaya bien en lo interior, porque eso no se compra con dinero. Eso solamente lo puede dar Dios. Si tú vives en su temor, cierra tus ojos y empieza a orar y dile: Señor, ayúdame a vivir en tu temor. Ayúdame a vivir reconociéndote en todos mis caminos, en todos mis planes, en todos mis proyectos de vida, en todos mis metas que tengo en esta tierra. Señor, que te coloque a ti en primer lugar, que tú seas mi rey. Señor, que tú seas lo más importante para mí, porque entonces, Señor, yo tendré paz. No importa que no tenga una buena casa, no importa que hoy no tenga el mejor trabajo, no importa que hoy no tenga la mejor ropa, no importa que hoy no tenga el mejor negocio, no importa, pero tengo paz. Y eso no se compra con ningún dinero. Señor, ayúdame a vivir en tu temor. Ayúdame, yo te necesito. Yo quiero estar bien todos los días de mi vida en esta tierra. Yo quiero que mi esposa esté bien, quiero que mis hijos estén bien, quiero que mis padres estén bien, quiero que todos estemos bien, viviendo en tu temor. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos.